¿Qué tal, doctor Manuel Raticiza? Qué placer en tenerte con nosotros. Igualmente el placer es mío. Bueno, vamos a hablar un poquito de alergia a los alimentos. Alergias e intolerancias. Intolerancia, sí. ¿Son frecuentes las alergias alimentarias? Las alergias alimentarias son en realidad no muy frecuentes si miramos el total, ya que si podemos ver la placa, se dice que la prevalencia alimentaria es alrededor del 6% de los niños menores de 3 años de edad. Esta va disminuyendo en la primera década de la vida y la incidencia se va incrementando con la edad. Ahora, lo que es importante es que del 35 al 55% de las reacciones anafilácticas, que son las reacciones alérgicas severas, pueden ser causadas por alimentos. Estos son datos del doctor Hugh Sanson del Hospital Monte Sinaí de Nueva York, que es el servicio de alergia del mundo, con mayor experiencia en alergia alimentaria del mundo. Del Mount Sinai, ¿no? Que es el hospital referencial para el tema de alergias a nivel mundial. Para el tema de alergia alimentaria sobre todo, y este señor es el que tiene más experiencia. Dicen que en Estados Unidos se calcula que aproximadamente 2% de la población tiene alergia a algún alimento. Al maní, por ejemplo, lo tienen claro, ellos, ¿no? Acá tenemos cuáles son las alergias más frecuentes de acuerdo a la edad. Y vemos que en los niños la alergia más frecuente es la alergia a la leche o al huevo. Posteriormente aparece la alergia al maní, que en Estados Unidos es sumamente frecuente, porque como no tienen dulce de leche, le dan a los chicos desde muy temprana edad de comer mantequilla de maní. Después aparece la alergia a las nueces, la alergia al pescado y a los bichos de mar, siendo el 90% de las alergias a estas cosas que acabamos de citar, es decir, al maní, a las nueces, al huevo, a la leche, a la soja, al pescado, a los bichos de mar. Y solamente 10% al resto de 160 alimentos que son conocidos como productores de alergia alimentaria. Doctor Ratti, ¿cuáles son las alergias alimentarias más frecuentes en Paraguay? En nuestro país en realidad no tenemos una estadística nacional de cuáles son las alergias, así como tiene Estados Unidos, pero sí te puedo decir lo que nosotros vemos en consultorio y sobre todo pasar el siguiente mensaje. La alergia alimentaria que más vemos es la alergia a la leche de vaca. Esta aparece en los niños pequeños. Tenemos acá una curva de aparición donde vemos que la alergia a la leche de vaca y al huevo aparece en los niños pequeños, menores de 6 meses, porque se les introduce leche de vaca o huevo tempranamente cuando el intestino todavía no está maduro, absorbe mal las macromoléculas y hay una sensibilización. ¿Cómo se previene esto? Con lactancia materna. Por eso la lactancia materna es el primer remedio contra la alergia alimentaria. La lactancia materna exclusiva, si es posible, 6 meses, y la lactancia materna como principal nutriente, por lo menos hasta el año de la criatura. La alergia a la leche de vaca es un problema terrible, porque hace que el niño no solamente no pueda tomar leche, sino la mayoría de las cosas que ingiere un niño. Imagínate un chico que no puede tomar helado, es una desgracia para el pobre chico. Cuando vos hablas de que existe una intolerancia a la leche, porque al niño, al bebé se le da antes de los 6 meses de edad, por ejemplo, tanto el huevo como la leche, primero que está contraindicado. Primero que esto es un problema de salud pública gravísima, porque la mamá y los papás deben saber que los sólidos comienzan progresivamente a partir de los 6 meses de edad. Entonces yo te pregunto, ¿predispone al organismo inmunológicamente a ser alérgico constantemente por esa situación? Sí, claro. O sea, el organismo inmaduro no solamente absorbe las proteínas inadecuadas o las proteínas que presenta después, sino que el sistema inmune inmaduro reconoce de una manera diferente y en vez de hacer unas defensas normales, hace las defensas inadecuadas que son las que dan las manifestaciones alérgicas. El problema es más grande si tenemos en cuenta el siguiente detalle.
Cuando la mamá no da de mamar a la criatura, se le da leche maternizada. La leche maternizada es una leche que se digiere más fácilmente, que el lactante puede digerir, pero es una leche de vaca. Es una leche de vaca con proteínas diferentes. Entonces, la criatura puede digerir la leche maternizada, pero el organismo está reconociendo esas proteínas que no son homólogas y haciendo anticuerpos contra esas proteínas. Muy bien, nos tenemos que ir a la primera pausa. Vamos a seguir con el doctor Ratti Sisa hablando de alergias a los alimentos e intolerancia a los alimentos, tanto en niños como en adultos. Pausa y retornamos enseguida. Quédate allí. Doctor Ratti, ¿cómo se diagnostica firmemente la intolerancia o la alergia alimentaria? Bueno, acá tenemos el proceso de diagnóstico de alergia alimentaria. En primer lugar, la historia clínica. Tenemos que ver los antecedentes de ingesta del alimento, cómo se ingirió, qué pasa y qué molestias le va produciendo a la criatura. Después viene la testificación cutánea, que hay que aclarar que con alimentos no es tan fidedigna ni tan exacta como cuando hacemos pruebas con ácaro o cosas que están en el ambiente, porque los alimentos tienen muchos componentes y no siempre están en el extracto que usamos para testificar. La misma cosa ocurre con el RAS, que es una prueba en la sangre buscando anticuerpos. Lo que diagnostica es las dietas de exclusión, es decir, retirar el alimento, y la prueba de provocación, que es dar el alimento y ver cómo reacciona. Quería mostrar también esta, que es una prueba que hacemos bastante a menudo, que es hacer una prueba con el alimento. Por ejemplo, acá vemos haciendo un prick test o un test cutáneo directamente con una manzana. También esto se hace y muchas veces es mejor que hacer con extractos comerciales, con las gotitas que usamos los alergistas. Nosotros sabemos que tu consultorio tenés el día completo. Decime cuál es el producto que causa más alergia que vos ves todos los días y que te llama la atención, ¿no? Que no tenga una solución. Bueno, en niños la leche. En niños la leche de vaca, la consulta, si es alergia, si es intolerancia, pero el que no tolera la leche, el que no tolera el alimento es la leche fundamentalmente. La otra cosa es el chocolate, que todo el mundo pregunta, ¿será que tengo alergia al chocolate? ¿Da alergia al chocolate? El chocolate en realidad no da alergia, el chocolate es más un gatillo de granulación, es decir, las células que tienen los mediadores de la alergia se abren por acción del chocolate y eso depende de la tolerancia que puedan o no tener algunas personas. Hay personas que pueden comer una caja de Ferrero Noir y que no les pasa nada, y otras personas que comen un pedacito de chocolate y ya tienen reacciones, ¿verdad? Pero el alimento que a mí más me preocupa es en general la leche, y la segunda cosa que me preocupa mucho es la soja. La proteína de la soja. La proteína de la soja. ¿Por qué? Porque hacemos comparación con lo que pasa en Estados Unidos. En Estados Unidos tenemos una alta prevalencia de alergia al maní por utilizar maní desde muy temprana edad, y nosotros estamos dándole a nuestros chicos, estamos dándole jugos que tienen soja desde muy temprana edad, y podríamos llevar a una sensibilización a la proteína de soja de la misma manera que hoy tenemos en Estados Unidos la mayor alergia regional con la prevalencia de la alergia al maní. Eso vos estás notando en los jugos de soja. Todavía no noto, todavía no hay, pero un chico pequeño que no se le esté dando un jugo que está enriquecido con soja, pensando los padres que es una gran cosa, es difícil. O sea, todo el mundo cree que porque el jugo tiene proteína de soja, eso es bueno. Y nadie sabe todavía. Nadie sabe si eso es bueno, si es malo, qué grado de beneficio nutritivo tiene y qué grado de perjuicio inmunológico podría llegar a tener. Bueno, es como la soja transgénica. Todavía no hay un estudio que nos afirme científicamente que es mala o buena consumirla. Sí. Pero el día que aparezca... Lastimosamente todas esas cosas requieren de la prueba del tiempo, ¿verdad? Solo el tiempo nos dirá. Es la misma cosa que cuando hace 20 años se empezaba a hacer la cirugía refractaria
que se decía, hay que esperar 20 años para ver si eso realmente surte efecto o no. Hoy sabemos que sí. Bueno, con la soja tenemos que esperar todavía unos buenos años para ver qué va a pasar. Antes de cerrar, me gustaría preguntarte, tenemos 2 minutos para el final, ¿cómo se tratan, cuál es el tratamiento para la alergia alimentaria y para la intolerancia a la lactosa? Bueno, rápidamente, la intolerancia a la lactosa no tiene nada que ver con la alergia, es un problema digestivo donde la persona no tiene lactasa, que es la enzima que va a dividir la lactosa, que es el azúcar de la leche, que es un disacárido, en 2 monosacáridos, que son la glucosa y la galactosa, y ahí se van a absorber. Cuando no se digiere bien, se produce agua, ácidos grasos de cadena corta y gas. Entonces el chico tiene diarrea y meteorismo. La alergia alimentaria, la alergia en general se trata evitando el alimento. Y en algunos casos, por ejemplo, la leche de vaca, uno puede inducir a la tolerancia. Es muy interesante y muy importante, porque un chico que no coma leche es un chico prácticamente inválido nutritivamente hablando, ¿verdad? La intolerancia a la lactosa se trata hoy en día muy fácilmente, ya que disponemos de medicamentos que tienen lactasa e inclusive leches deslactosadas donde se trató ya la lactosa con lactasa, es decir, se predigirió ese azúcar. O alimentos, o leche entera que se le adiciona a un medicamento. Claro, o leche entera a la cual le adicionamos la lactasa en forma de gotas, dejamos 24 horas en la heladera y al día siguiente está perfectamente digerible por la criatura. Bueno, te agradecemos por haber compartido con nosotros este tiempo y te invitamos, como siempre, a Medicina del Nuevo Milenio, tanto radio como TV. Muchas gracias. Pausa, señores, retornamos. Te espero, 9:30 de la mañana, en Medicina del Nuevo Milenio, por supuesto, dentro del Gigante, en el canal de la familia.